Dice aquí el 63, Yeshayahu el profeta, hablando. Yahweh le da una visión al profeta Yeshayahu, Isaías, y este exclama, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Solo esa pregunta, después seguiremos. ¿Quién es este que viene de Edom? Vean cómo, si uno va a la concordancia en Blue Letter Isaías cap 3 y pone Edom, se dará cuenta que es rojo. Y el mismo profeta lo confirma, en caso de que el lector no hable hebreo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Ok? De hecho, vean cómo aparece en hebreo. Mise, ¿quién es este? Que viene de Edom. Mei Edom. Entonces, aquí uno puede traducir de Edom el lugar donde vivía Esaú y su descendencia, que terminaría siendo Roma eventualmente, y eso trae otro montón de revelación que ya explicaré. O se puede decir quién viene de rojo. El blanco en la escritura representa pureza. Yahushua vino de una virgen sin pecado y se mantuvo así hasta la muerte y resurrección, y se mantiene y se mantendrá. El último habría caído en pecado como el hijo pródigo, por ende viene de rojo. De hecho, vean cómo esto, Edom, si vamos por acá, ven que es rojo, y si quitamos la letra Vav, que curiosamente representa al hombre, valor numérico 6, el hombre fue hecho el sexto día, representa un hombre erguido, pero si quitamos esa letra, nos queda la Aleph, la Dalet y la Mem, Adam, o sea, hombre. Ponen persona para que no parezca machista, pero ahora hombre hace alusión a ser humano, hombre y mujer, porque en el principio los creó, varón y hembra, y los llamó Adam, ¿ok? Entonces también lo traducen como humano. Mi punto es que el último viene como el Ben Adam, que es como sería en hebreo lo que normalmente se traduce como el hijo del hombre. Vamos a ver si lo ponemos así. Ven ahí, Ben Adam, el hijo del hombre. Cuando venga el hijo del hombre, etcétera, etcétera. Repito, si ponemos la Vav ahí, el hijo rojo, que sería como decir el hijo pródigo. Cuando ponemos la Vav, que se puede ver, repito, como viniendo al sexto milenio, viniendo como el hijo del hombre, el último, y también habiendo creído en el que fue clavado, se podría ver porque la Vav también es un clavo. Entonces, después, como decía, que viene de Edom, Begidim con vestidos, Hamut. Dice de Bosra. Bosra significa redil, pero Bosra era un lugar de Edom. De hecho, se dice que Job era rey en Bosra. Job es una representación porque es como un gentil, que es un ejemplo para Israel, como si hubiera sido Israel, ¿verdad? Un israelí. Job, repito, como rey de Bosra. Bosra significa redil. Basra, fortaleza o redil. Sheepfold, oveja doblado. Bueno, sí. Eh, el grupo de ovejas. Entonces, si lo vemos en hebreo, esto sería, ¿quién es este que viene de Edom, que son los descendientes de Esaú, vestido con esplendor? Ah, no, esto es más adelante, perdón. Y después dice más adelante de Bosra, porque Bosra era un lugar en Edom. Eso se entendería de una manera geográfica, se conectaría con Job como un ejemplo de este hombre, porque era un rey que se visten con esplendidez y normalmente rojo, escarlata representa, es un color de realeza. Y si lo vemos traduciéndolo todo, sería quién es este que viene de rojo del redil. ¿Sí me explico? Recuerden que cuando David nació pelirrojo, parecido a Edom, a Esaú, y por eso pensaron que él iba a ser un asesino. Y en efecto derramaría sangre, pero solo sangre de los enemigos de Yahweh. Sería un soldado para Yahweh. Entonces nació pelirrojo, y cuando Samuel lo llamaron de detrás de las ovejas, de detrás del redil de ovejas. Entonces esto se aplica con David y por ende se conecta con la rama de David, que sería el último, así como Yahushua el primero es la raíz de David. Entonces solo ahí se nos está diciendo ya varias cosas si lo vemos por los nombres como personas y descendencia, así como por lo que significan, viniendo como el buen pastor del redil, pero como hijo pródigo. Aquí dice, ¿verdad que sería eso de Hamutz? Hametz. Ven que aquí en hebreo dice Hamut, aquí, Hamutz, ven. Y se le quita la Vav y es Hametz, que es lo que aparece aquí como la raíz de esa palabra, Hametz. Pero, ¿se acuerdan qué es lo que no se puede tener en la fiesta de Matzot? Hametz, levadura. Son panes sin levadura. Vean cómo aquí dice Hametz, que aparece que es teñido, dyed, pero aparece más veces como con leudado, algo leudado. Entonces, también es como decir, ¿quién es este que viene vestido de rojo? Con levadura o leudado. Recuerden que Yahushua es el pan sin levadura. Y el último, al venir como hijo pródigo, es como el pan con levadura que se daba en Shavuot, ¿recuerdan? Porque recuerden que, como todo en esta realidad es positivo y negativo, puede tener positivo y negativo. Recuerden que Yahushua, así como habló de la levadura, como la hipocresía, soberbia y demás de los fariseos, también habló de la levadura en el sentido positivo como la fe. ¿Recuerdan?
que la fe es como 3 medidas de harina en las que se le puso una mujer un poco de levadura y se volvió un montón. Entonces, la levadura hace que, perdón, así como la levadura hace que el pan crezca, la fe hace que el reino se establezca y que uno crezca, ¿verdad? Entonces, curioso, vean, con levadura. Obviamente, Yahushua no vino con levadura. De hecho, él fue muerto y enterrado en la fiesta de panes sin levadura. Es el pan de vida, es el pan celestial, el maná, pero es el matzá sin levadura. Pero vean que también otra traducción que le dan es cruel. Al último lo van a ver como cruel. ¿Por qué? Porque el primero vino a traer misericordia, el perdón de pecados, el último a traer juicio, teñido, y después triste. Recuerden que viene vestido de ropas ásperas, de luto, por la situación del mundo en este tiempo. Entonces vean, estar leudado, agrio o ácido más bien. Bueno, no, sí, ácido. Ser cruel, sordo. Y vean cómo aparece al final ser rojo. Entonces por eso algunos lo traducen rojo, pero de por sí ya estaba Edom, pues lo confirma. Pero es muy curioso el Ham ahí. Después continúo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Entonces, como dije, este verso primero, esta primera parte que acabo de leer, es básicamente lo mismo que dijo Jacob cuando vio a Yosef. Y eso es sorprendente porque eso muestra que el último con quien se cumple esta profecía de Isaías sería descendiente de Yosef. Y Yahushua ya estaría al lado de Yahweh, como cuando Yahudá estaba al lado de Jacob, y Jacob le preguntó eso de Yosef. Recuerden que Yahweh en Salmo 110 le dijo a Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese sería este momento donde se manifiesta este capítulo. Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Y Yahweh le responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, el que hablo en justicia, ¿verdad? Por eso lo ven cruel, porque en este aspecto es en justicia. Yahushua vino en misericordia, grande para salvar. Ya Yahushua vino a salvar. Entonces se mostró como el grande para salvar por medio del primero, y aquí el que está hablando es el que se manifiesta, repito, de rojo, para traer justicia, el que se convertiría en Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra. Vean como aquí dice Medaveir Bit Sedeka, o sea, quien habla con o en justicia, Sedeka, como Yahweh Sidkeinu, repito, y grande para Hoshia, para salvar. Ven como aquí es para, es la Lamed, y después viene Hoshia, grande para salvar. Si vemos ese nombre y agarramos, o esta palabra, y agarramos esa yud y la ponemos aquí, tenemos Yahushua, grande para Yahushua, grande para salvar. Dice, entonces, el profeta es sorprendente, porque así como Yitzhak no reconoció a Jacob porque estaba vestido de su hermano Edom, el profeta no reconoce a Yahweh porque viene como si fuera Edom, diferente a lo que el profeta mismo esperaba. El que tiene la vista no lo ve, como el mismo Samuel cuando buscaba a David de detrás de Bosra, detrás del redil. Samuel dijo: yo soy el vidente, pero después cuando llegó y vio a todos los hijos de Ishai, dijo: este es. Y Yahweh le dijo: no, porque tú ves la carne, tú ves el exterior, yo veo el interior. Entonces ahí fue donde él dijo: ¿tienes otro hijo, Ishai? Y le dijo: ah, sí, pero el que está allá detrás de las ovejas. Entonces Samuel el vidente no reconoció al verdadero rey, no reconoció que ese que tenía al frente no era. Isaac no reconoció a Jacob, y Jacob no reconoció a Yosef. Entonces aquí el profeta no reconoce a Yahweh, porque viene de Edom. Y repito, Edom se convirtió eventualmente en Roma. El lugar de Roma fue Kitim, aparece en Yashar también, pero los que lo poblaron fueron los descendientes de Esaú. En el judaísmo, Edom se conoce como Roma, pero recuerden que los judíos de hoy en día, la mayoría son también descendientes de Esaú. Por eso, curiosamente, Esaú tiene dos nombres, Esaú y Edom. Entonces Yahweh le responde: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar? Recuerden que esto es lo que va a suceder en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, puro final, después de la cosecha, Yahweh se lleva el trigo, que son los que pasan sin experimentar muerte, y después sucede esto. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro malaj, otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. El lagar de Yahweh. Y después, en el 19, ya en la guerra de Armegido, la guerra de Armagedón, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y su nombre es la palabra de Yahweh. Yahushua es la palabra de Yahweh, su nombre. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio lo seguían en caballos blancos, pues dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Herir, por eso lo van a ver como cruel, que viene en justicia. Y él las regirá con vara de hierro. Hierro, recuerden, era Roma. En el libro de Daniel, el metal representa este metal, el hierro, representa a Roma. Las regirá con vara de hierro, porque viene como si fuera romano, como si fuera un gentil. Recuerden que Pablo, a pesar de ser hebreo y hebreo de hebreos, como él mismo lo dice, tenía la ciudadanía romana. Y así como Pedro representa al primero, Pablo representa al último. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del poderoso omnipotente, el Shaddai. Recuerden que Yahushua dijo la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Recuerden que en los días de Noah pasó el diluvio y después del diluvio preparó vino y se embriagó. Por eso va a haber una preparación de vino en el fin de los tiempos, al cerrar todo. Dice, he pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. Todo el mundo, como dice Apocalipsis 11, va a odiar a los dos testigos. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Vean cómo, primero que todo, dice el día de la venganza. Eso se refiere al milenio. También se puede ver como el día del Hijo del Hombre, cuando viene como los días de Noé. Pero el milenio es el día de Yahweh y el día en el que se va a vengar de todos los que trabajaron en hacer el daño a la tierra que hicieron durante los últimos 6 milenios. Además dice venganza, a diferencia de Yahushua que trajo el perdón. Y dice en mi corazón, Yahushua representa el cerebro, la cabeza. Recuerden que David tenía un corazón como el corazón de Yahweh. David nació pelirrojo, o sea, como Edom. Y él derramó mucha sangre, razón por la que no pudo construir el templo. Él realizaba la venganza de Yahweh. Entonces, porque el día de la venganza está en mi corazón, el último viene como rama de David, como el corazón del cuerpo, a traer venganza, en contraste con Yahushua que trajo misericordia. El año de mis redimidos ha llegado. El año de mis redimidos ha llegado. Espero así sea en el aspecto de que empiece la redención ya oficialmente este año. Y también aquí se estaría refiriendo al jubileo, que si todo empezara este año, el jubileo se... Miré y no había quien ayudara. Esto es interesante, sorprendente, poderoso. Recuerden que Yahushua dijo, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? Eso es básicamente diciendo no. Es como una pregunta retórica. Como he dicho, ¿verdad? Los 144.000, además de ser 0.02% de la humanidad ahorita, son el cuerpo de Mashiach. Y por ende, cuando Mashiach dijo eso, no se refería a sí mismo. Él sí cree en sí mismo. Pero cualquiera que no sea de Mashiach sería del mundo y el mundo en lo absoluto no cree, porque si creyera no sería del mundo. Nosotros no somos del mundo, ¿se me explico? Entonces, cuando el último se manifieste, el Hijo del Hombre, el mundo no tendría fe. Entonces eso indica que estaría hundido en la idolatría, hundido en todo tipo de maldad. Por eso dice aquí, miré y no había quien ayudara. Recuerden que primero y último, que es una doctrina que tristemente no se ha enseñado en el cristianismo en ningún lado casi, vemos cómo, por lo que dice la escritura, Yahweh se manifestaría dos veces en la tierra, una a través de una virgen, otra a través de una mujer normal. O sea, Miriam era normal, pero no es normal dar a luz estando virgen. Entonces, a través de una relación normal entre hombre y mujer, por eso llamado el Hijo del Hombre. Yahushua es la semilla de la mujer. Por eso él entró al mundo sin pecado y así permaneció. El último al venir del hombre entra con pecado y cae en el pecado hasta que Yahweh lo salva. Pero aquí está la situación. El último, a diferencia del primero, nace en ignorancia, como todos nosotros cuando nacimos, que no sabíamos de dónde veníamos, ni a qué vinimos, ni por qué estamos aquí, etcétera. Entonces, aquí Yahweh está hablando de cuando viene como el último, como hijo pródigo, que busca la verdad, busca un camino y no lo encuentra en ninguna religión, en ninguna doctrina, en ningún lado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. ¿Recuerdan cuando Yahushua vino? Bueno, dice, miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. ¿Recuerdan que cuando Yahushua vino al mundo dijo algo muy particular, creo que misterioso en su momento y para muchos aún? Yahushua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ok? Esto es clave, súper clave. Vean, se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Yahushua le dijo, no tengo donde dormir. En pocas palabras, en ese momento, o sea, eso es lo que se interpretaría muchos por la letra, pero en realidad le estaba Yahushua diciendo, yo no soy de este mundo, yo vine a cumplir una obra e irme. Yo no vine aquí pensando en, porque dice, seguiré a donde quiera que vayas. Es como, ¿cómo me va a seguir si yo aquí voy de pasada? Si me va a seguir es a la muerte y resurrección, entre otras cosas. Además, las zorras tienen sus guaridas, hablando de, por ejemplo, Herodes, porque también lo llama zorra en otro momento, a Herodes. Entonces, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, o sea, los ángeles tienen sus casas en el cielo, como diciendo, Yahweh todo lo que le hizo, todo lo que hizo le dio un lugar donde habitar, pero el Hijo del Hombre cuando viniese al mundo no encontraría un lugar en el mundo. ¿Sí me explico? No se encontraría a gusto, así como Yahushua cuando entró porque no es del mundo, y el último algo similar, pero estaría en una situación diferente porque no tendría conocimiento, repito, de a qué vino y todo eso, y por ende este mundo lo ahogaría básicamente, de una manera, ¿verdad?, metafórica. Entonces, yendo por el camino, uno le dijo, soberano, te seguiré a donde quiera que vaya. Yahushua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Imagina que llegó ahí como, o sea, yo sí, no entiendo. Y dijo a otro, sígueme. Él le respondió, soberano, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Me imagino el primero que le dije, no quiere, pero él... Entonces, las olas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Eso también se puede ver como los demonios y los ángeles, los seres humanos y seres celestiales. Todos tienen un lugar, pero el Hijo del Hombre no. No tiene donde recostar la cabeza. Curioso que lo dice en tercera persona y dice hijo de hombre, ¿ok? Recuerden cuando Jacob pasó por Luz y le llamó Betel. Entonces Yitzhak, bueno, eso no lo voy a leer todo por si algo, pero llegó Jacob a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Recuerden, así como Yitzhak representa a Yahushua, Jacob representa a Luz, ¿ok? Yahushua acaba de decir, el hijo del hombre, tercera persona, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces nos recuerda algo. Jacob pues salió de Beersheba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera. ¿Quién pensaría en tomar una piedra de almohada? ¿Verdad? Creo que difícilmente uno pensaría eso, a menos de que se mueva muy poquito y no sé cómo verlo. Pero mi punto es, aquí vemos que Jacob no tenía dónde recostar su cabeza, entonces lo que encontró para eso fue una piedra. ¿Por qué? Porque eso representa que el último para poder descansar, o sea, cumplir su misión al morir, necesita de una piedra, una base, un fundamento, que es Yahushua, la piedra angular, ¿ok? Entonces, dice, piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar que representa la muerte del último. Y tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Cuando eso suceda, se van a abrir las puertas del cielo y ya se va a haber conectado el cielo y la tierra cuando maten al último. Ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Y Yahweh estaba en lo alto de ella, como Yahushua está a la derecha cuando el último lo matan en la tierra. Y dijo, yo soy Yahweh, el poderoso Abraham, tu padre, y el poderoso Yitzhak. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí continúa. Ok, no voy a leer todo porque es muy bueno todo y me puedo mantener ahí un buen rato. Ahora, Yahushua entonces dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciendo ahí proféticamente? Que él tuvo que venir al mundo de pasada, puesto que no es del mundo, para poder dejar una piedra, una base, para que viniera el Hijo del Hombre y pudiese morir y reposar sin irse al fuego, por decirlo así. ¿Sí me explico? Entonces, por eso en Juan 1, cuando conoce a Natanael, dice, cuando Yahushua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelí en quien no hay engaño, un verdadero israelí. ¿Verdad? Como hoy en día los verdaderos no parecen o no cree, nadie cree que son verdaderos israelíes y los que son falsos, todo el mundo cree que son los judíos israelitas y esto que lo otro. Aquí está un verdadero israelí en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Yahushua le respondió, antes que Filipo te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hay más cosas, pero para eso pueden ir a Juan 1. El estudio me refiero después para que vean cada cosa. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Yahweh, tú eres el rey de Israel. Le contestó Yahushua, ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Yahweh subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ahora estaba la piedra en la tierra, para que el Hijo del Hombre tuviese donde recostar su cabeza, como Jacob, y ver los ángeles descendiendo
y ascendiendo. ¿Está claro? Entonces, me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Al venir como el último, como el Hijo del Hombre, no encuentra una base, no encuentra la piedra, no tiene donde reposar su cabeza. Me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo. O sea, Yahweh se salva a sí mismo, habiendo venido 2000 años antes, como la semilla de la mujer, para dejar la piedra angular, para que al venir como el último, el Hijo del Hombre pudiese reposar. Recuerden que Yahushua es el brazo de Yahweh y el último es la mano. Por eso dice, me salvó mi propio brazo. Eso es como si alguien dijera, me salvé a mí mismo. Y eso es muy poderoso. Cualquier persona que se salve a sí misma, obviamente tiene que mantenerse humilde de que Yahweh fue el que le dio esa capacidad al ser humano. Pero cualquier persona se sentiría muy orgullosa, sea quien sea, por más humilde que sea, de haberse salvado a sí misma en una situación espantosa, sea la que sea. Y sería la historia principal que contarían toda su vida. Ah, sí, me pasó una vez que me quedé perdido en el Amazonas. Me salvé a mí mismo después de 50 días sin comer. ¿Verdad? Maté a una anaconda, me la comí. Etcétera, etcétera. Cosas así, o sea, sería la historia que contaría. Y Yahweh creó la mejor historia de la vida salvándose a sí mismo. E hizo una historia de viaje en el tiempo. Vino 2000 años antes para dejar la salvación para el futuro. Es una historia de amor porque vino por la esposa. Esa es la mejor historia en todos los ángulos que se pueda imaginar. Uno. Entonces, Yahweh dice, me salvé a mí mismo. El último salvado por el primero. Y Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. En Isaías, mismo libro donde nos dice todo eso. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Mi ira. Recuerden que el primero vino por misericordia, el último la venganza está en su corazón, por ende su ira lo va a sostener al final para cumplir la misión. Mi ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Qué particular es? Tres cosas aquí. Recuerden que el ministerio de los dos testigos dura 3 años y medio. Dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas, 3 años y medio. Ropas ásperas también se conecta, como vimos ahora, con esas ropas rojas porque eran de sufrimiento. Se podría interpretar así, ¿verdad? Pero también como algo. Y dice por acá, repito, conectado con estas tres cosas. Primero dice, con mi ira pisoteé los pueblos. ¿Por qué? Porque por 42 meses, dice, fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán, o sea, pisotearán la ciudad apartada 42 meses, 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces, curioso que ellos van a pisotear la ciudad apartada 42 meses, los gentiles. Y Yahweh dice así, pues con mi ira voy a pisotear a los pueblos. Después dice, los embriagué con mi furor. El último va a mostrar furor porque viene con el juicio y eso va a ser parte de lo que va a hacer que lo odien. Es como, ustedes, ¿verdad? Ustedes han visto la escritura dice que la palabra suave calma la ira, ¿verdad? Pero si uno habla con ira, cuesta poner atención y aceptar lo que se le está diciendo. Es posible, pero cuesta. Hay que ser humilde y otro montón de cosas. Entonces, el mundo no es humilde y no tiene otro montón de cosas, disciplina y demás otras cosas que se necesitan para aceptar eso. Entonces, si habla uno con enojo, lo van a tomar de manera negativa inmediatamente. Y así como cuando una persona bebe, no usa la razón, no piensa correctamente, cuando está embriagado me refiero, pues igualmente una persona puede estar embriagada de ira, embriagada de orgullo, embriagada de soberbia, etcétera. Eso va a hacer que no lo comprendan por el furor con el que viene. Los embriagué con mi furor, que eso sería como si estuviera hablando ya del segundo año de ministerio. Y derramé en tierra su sangre. Curioso esto, porque también al estar hablando de pisotear, ¿verdad? Es como cuando tenga que pisar las uvas en el lagar de la ira. Y todos los muchos que son las uvas salen de los pueblos también. Esto se conecta también, se puede ver con los sellos. Esto con las trompetas. Y por último, derramé en tierra su sangre, las copas de la ira. Recuerden que las copas de la ira se llenan con el vino del lagar de la ira. Y ya voy a derramar esas 7 copas sobre la tierra. Derramé en tierra su sangre. Verso 7. De las misericordias de Yahweh haré memoria. Vean qué hermoso y qué importante pensar como el profeta, y por algo está escrito así, porque la gente lee esto y se queda hasta aquí, por ejemplo, en su mente, en su corazón, y dice, ves que ira, sangre, dolor, qué bárbaro, qué feo, él es malo. Pero vean cómo el profeta ve esto, dice todo esto y después continúa diciendo de las misericordias de Yahweh haré memoria. ¿Verdad? Es como lo malo y lo feo que tengo que pasar o el pueblo es merecido si Yahweh lo está permitiendo y es necesario si Yahweh lo está haciendo, porque todo es para bien para aquellos que aman a Yahweh. Y por ende también otra forma de verlo, si yo estoy pasando por algo negativo, en vez de enfocarme en lo malo, voy a enfocarme en las misericordias de Yahweh. ¿Por qué? Porque eso me va a dar fe y me va a ayudar y me va a dar esperanza para continuar
esperando que tenga misericordia conmigo otra vez. ¿Sí me explico? De las misericordias de Yahweh haré memoria, pero no, el mundo quiere hacer memoria de los juicios de Yahweh, de la ira de Yahweh, de la sangre que se ha derramado, de las alabanzas de Yahweh, conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Porque él me dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Vean eso, fue, vean cómo lo dice en pasado, después de haber dicho quién es este que viene de Edom. Ya fue el salvador hace 2000 años, y ahora viene de rojo como gentil. Lo salva su brazo. ¿Por qué? Porque ya fue su salvador. ¿Sí me explico? Y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, similar a Isaías 53. Y esto es clave. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Cualquier cosa que nosotros sentimos, él sintió. Cualquier cosa que hemos pasado, él la pasó, o la ha pasado, o la va a pasar, en el sentido de lo que no sintió con el primero, lo siente con el último. Porque ahí es donde también entra él, que muchos podrían decir, y este verso nos muestra que no va a suceder, no puede, Yahweh no va a permitir eso. Muchos podrían decir, pero es que Yahushua nunca pecó, él no sabe lo que es estar esclavizado al pecado. Ah, es que Yahushua esto, Yahushua lo otro, Yahushua sabía, Yahushua esto. Pero el último, al venir ciego y sordo, al venir como todas las personas, y en algunos aspectos con menos capacidades, o sea, todo el mundo habría podido alcanzar lo que el último Yahweh le da, y por ende nadie va a poder tener excusa. En toda angustia de ellos él fue angustiado. Y se parece a Isaías 53, donde dice que él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y el malaj de su faz lo salvó. El malaj, curioso que utilice ese término. Vamos a ver en el 9 por acá. Y el malaj de su panim, de su rostro, el mensajero, el enviado de su rostro, que sería como decir el enviado de su imagen, el enviado de Yahushua. Recuerden que Yahushua dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, como diciendo, si has visto mi rostro, has visto al Padre. El mensajero de su rostro sería el mensajero de Yahushua, como dice Apocalipsis 22, que Yahushua dice, yo envío mi mensajero. Vean qué curioso aquí, porque acaba de decir, el malaj de mi rostro los salvó a ellos. Yahushua Mashiach, que se podría decir último porque es la mem final. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó. Todo dos siempre. Los trajo y los levantó. Nos creó y nos redimió. En su amor, en su clemencia. Todos los días de la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su apartado espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Esto es clave, porque como siempre digo, ¿verdad? El Yahushua vino como el cordero, el último viene como el león. Hace 2000 años los judíos esperaban a un león, pero llegó un cordero, lo sacrificaron para Pesaj. Ahora los cristianos esperan ese mismo cordero, pero viene el león. Entonces, como Satanás, que es el adversario, anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar, cuando venga el último con ira, lo van a ver como el enemigo, porque viene enojado con el pueblo y va a hablar las cosas fuerte. E hicieron enojar su apartado espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Van a ver al último como el enemigo, a pesar de ser parte de. Verso 10, espíritu apartado, y se convirtió para ellos en enemigo. Vean qué poderoso, qué curioso esto. Dice Leoyeb, enemigo. Aquí, enemigo, ven, vean la diferencia. Es el orden de la Yud y la Hei. Esto es enemigo. Esto es Job. Job pensó que Yahweh lo volvió a ver y vio su nombre mal, y que por eso lo vio como su enemigo y por eso le hizo lo que le hizo. Así se dice en judaísmo. Yahweh cometió el error porque lo vio. ¡Ay, mi enemigo! Ahora, Job significa odiado. Entonces al final no necesitaba ver mucho diferente. Pero ven cómo es lo mismo. Y como les dije, se dice que Job era de Bosra. Y qué curioso que es en este capítulo donde está diciendo quién es este que viene de Bosra, de Edom. Y aquí dice, por lo cual se les volvió enemigo, Oyeb, que también se puede ver como se les volvió Job, se les volvió Job, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué le dijo el ángel a Jacob cuando le cambió el nombre a Israel? Has contendido con Elohim y con los hombres, y por eso te llamarás Israel, el que contiende con el poderoso, o quien contiende como el poderoso, contra el pueblo como el poderoso, o con el poderoso por el pueblo. Yahushua vino y venció al poderoso de este mundo por el pueblo. El último viene y vence a los hombres por el Padre, por decirlo así. Contiende. Y por eso el orden en el que el ángel lo dice.
lo cual es curioso porque ya había contendido con Esaú a través de su vida y después con el ángel. Y el ángel se pone primero ahí porque al otro día vería a Esaú. Entonces, y él mismo peleó contra ellos, él mismo. Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos, de Moshe y de su pueblo. Vean qué curioso que menciona a Moshe en este capítulo, cuando está hablando del testigo como Moshe, como ya hemos visto varias veces. Se acordaron de aquellos tiempos antiguos, de Moshe y de su pueblo, porque viene el segundo éxodo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Verdad? Haciendo alusión al buen pastor, porque empezó con vos, ¿verdad? Que significa redil, y con David, pelirrojo. ¿Dónde estaba el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su apartado espíritu, el que los guió por la diestra de Moshe, con el brazo de su estima? Ven, ahí ponen, el brazo fue con lo que guió Yahweh a Moshe, así como el testigo como Moshe es salvado por el brazo de Yahweh, como él dijo, mi propio brazo me salvó. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. Yahweh se hizo un nombre eterno, Yahweh, como él lo muestra en Éxodo 3, con el primer éxodo, al decir Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré, dos éxodos, cada Eye. Ahora viene el segundo Eye, que es donde el nombre de Yahushua va a ser dado a conocer, como el nombre de Yahweh fue dado a conocer la primera vez. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. Qué curioso, dividió las aguas. Obviamente, si uno divide algo, lo primero son dos partes. Hay quienes consideran en el judaísmo que el mar se habría dividido en 24 para que pasaran las 12 tribus. Pero la imagen, ¿verdad?, más común o más simple sería en dos. Las aguas, como la lluvia temprana y la lluvia tardía. La columna de nube, la columna de fuego, primero y último. La enseñanza, la sabiduría y el entendimiento. El que dividió las aguas, sabiduría, delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. Por medio de Yahushua, ¿verdad?, se puede ver parte de eso. Donde el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El espíritu de Yahweh los pastoreó como a una bestia. Vean qué curioso, el espíritu de Yahweh los pastoreó. Recuerden que Yahushua dice, yo soy la puerta y el buen pastor, refiriéndose a primero y último. Buen pastor siendo el último. Pero aquí dice, el espíritu de Yahweh los pastoreó. ¿Verdad? Los cristianos, por ejemplo, dirían, entonces no necesitan un buen pastor, a pesar de que Yahushua dice, yo soy la puerta del buen pastor, porque dirían, es el espíritu el que pastorea. A lo que voy con esto es que recuerden que cuando Yahushua habla del consolador, el confortador, la Ruach HaKodesh, espíritu, confortaría a través de todo el tiempo en el que Yahushua no estaría físicamente en la tierra, pero en el fin de los tiempos, Menahem, que es confortador, sería el último, manifestándose como en los días de Noé, siendo el espíritu lo que entra en él para ser el buen pastor y pastorear a los 144,000. Así como el espíritu entró en Yahushua después de la inmersión, el último sucede algo similar, no necesariamente que se tenga que ver esa imagen otra vez. El espíritu de Yahweh los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre exaltado. Entonces ven cómo aquí hace alusión Eye, Asher, Eye. Yo seré en Yahushua la vida eterna, un nombre eterno. Y yo seré en el último, un nombre exaltado, ya conocido, alabado. ¿Sí me explico? Por eso nombre eterno, nombre exaltado. En el medio el espíritu de Yahweh los pastoreó. Incluso esto, los condujo por los abismos, como ahorita las doctrinas falsas llevan al abismo espiritual. Como un caballo, el último viene como el jinete del caballo blanco, el primer sello. Por el desierto, como la apostasía, sin que tropezaran, porque ya conocen a Mashiach, el camino. Bueno, decía Shem Olam, y en el 14 dice Shem Tiferet, como el que representa el sol de justicia, el atributo que está en el medio del árbol de la vida. Mira desde el cielo y contempla desde tu apartada y exaltada, nombre eterno, nombre exaltado, desde tu apartada y exaltada morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore y Israel no nos reconozca, tú, Yahweh, eres nuestro Padre. Vean qué curioso cómo Yeshayahu, el profeta, no reconoció a Yahweh en el inicio de la profecía de este capítulo. Y aquí vemos que dice, aunque Abraham nos ignore y Israel no nos reconozca, como hoy en día. No hay reconocimiento del verdadero Israel. Y también diciendo, incluso si no fuéramos de Abraham en carne o él no nos quisiera ver como sus hijos, Yahweh sí. Aunque Abraham nos ignore y Israel no nos reconozca, tú, Yahweh, eres nuestro Padre. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Valeinu Meolam Shemcha. Nuestro Redentor desde la eternidad, tu nombre. ¿Por qué, Yahweh,
nos has hecho errar de tus caminos y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón. Vean esto. ¿Por qué, Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos? Esto es sorprendente. O sea, incluso cuando nos equivocamos, o sea, si nos equivocamos es porque Él lo permitió. Si nos arrepentimos es porque Él nos llamó. Si entendemos es porque Él nos dio entendimiento. O sea, al final todo pasa por su voluntad. Entonces vean como aquí dice, y no es algo de que hace mucha gente en este mundo, de echarle la culpa a Yahweh simplemente como diciendo, es que tú me hiciste así, entonces yo por eso yo, ¿verdad? Porque tengo este deseo. No, no podemos culpar a Yahweh por lo que decidimos, pero sí tenemos que reconocer que si Yahweh permite que caigamos, es porque para algo necesitábamos pasar por eso y Él lo permitió. Repito, entonces, ¿por qué, Yahweh, nos has hecho errar de tus caminos y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón? Entonces, por eso hoy en día la gente no le tiene temor a Yahweh, porque Yahweh endureció el corazón. ¿Por qué? Por los mismos pecados. Vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu apartado pueblo. Nuestros enemigos han pisoteado tu lugar apartado. ¿Ven eso? Nuestros enemigos han pisoteado tu lugar apartado. Vean aquí, déjalo aparte y no lo midas. Apocalipsis 11, porque ha sido entregado a los gentiles, los enemigos. Ellos hollarán, pisotearán la ciudad apartada 42 meses. Nuestros enemigos han pisoteado tu lugar apartado. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca tuviste soberanía. Yahweh nos escogió después de las 70 naciones que hizo de Noah en Egipto, nos escogió como pueblo y nos dio una ley en el desierto. Pero después del pecado fuimos esparcidos por las naciones y se nos olvidó que éramos de Israel. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca tuviste soberanía, o sobre los cuales nunca tuviste soberanía, sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre, puesto que todos se les olvidó el nombre. Unos dicen que está prohibido decirlo, otros que ya no se sabe. Si fuera así, no nos reclamaría eso. Sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre.